Dale. Vamos a hacer la apertura oficial del programa, como cada martes. ¿Estamos? Sí. Te damos la bienvenida a una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa de radio online a través de Zoom, gracias a la pandemia, por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas. Un programa independiente para compartir y más federal que nunca, ya que lo hacemos desde Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y nuestro invitado de hoy es de Río Negro. Mientras, como les decía recién, mientras dure la pandemia, vamos a estar saliendo a través de este medio que tanto nos permite estar tan cerca y este intercambio tan directo que tenemos con todos. Si te interesa, visítanos en nuestras redes. Estamos en Facebook en @tradalaire y en Instagram @trad_alaire. Hacemos Traductores al Aire, Delfina Morganti Hernández desde Rosario, Fernando Gorena desde Córdoba, Martín Chamorro y Silvina Selien desde Buenos Aires, y le mandamos un saludo cuando nos vea a Marce Rey, que es quien nos opera cuando estamos en la radio. Oficialmente esta tarde nos visita, recibimos con mucho gusto la visita de un colega, Pablo Ignacio Scaletta. Me comí la entrada del equipo, siempre me como algo, si no, no sería yo. Equipo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, acá andamos. Muy bien por aquí. Ahí está Fer también. Hola Fer, siempre tan callado. Fer avisó que cerraba un poquito el micrófono por unos temas técnicos, pero cualquier cosa, haceme señal, Fer, y prendemos. Dale. Bueno, Delphi, ¿querés presentar al invitado? Estoy desde otra computadora y no tengo acceso a nada, Sil. Dale, ahí vamos. Bueno. A nada. Buenísimo. Okay. Igual tenemos ahí a mano. Tratando de mejorar la experiencia del audio, ¿vio? Está bien. Bueno, vamos a presentar al colega que nos visita hoy. Pablo Ignacio Scaletta se recibió de traductor público nacional, bueno, los títulos varían según las universidades, ¿no? Traductor público nacional en idioma inglés en la Universidad Nacional del Comahue. Su práctica final, o tesis, como se la llama en cada universidad, consistió en traducir algunos poemas del escritor inglés de ascendencia jamaiquina Benjamin Zephaniah, quien 3 días después de la defensa de su tesis lo llama a Pablo pidiéndole permiso para incluir 4 de sus textos en la página web de traducciones, que hasta entonces solo tenía traducciones al chino, mandarín y al italiano. Según la directora de la tesis de Pablo fue bastante innovadora porque quienes hicieron la práctica con traducción literaria trabajaron con prosa, relatos breves o capítulos de novelas, pero a nadie se le había animado a la poesía. En octubre del año pasado expuso su trabajo en las segundas jornadas de traducción e interpretación del Comahue, y esa fue su primera y hasta ahora única exposición en congresos. Le interesa mucho la traducción literaria y está emocionado de estar acá y nos va a contar un montón de detalles que seguro va a haber muchos colegas que les van a interesar, y comentábamos antes de salir al aire que seguramente, bueno, no me voy a adelantar, que también es otra cosa, y después no la sigo. Así que, Pablo, en nombre del equipo, muy bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes por su cálida bienvenida y por la invitación cursada por Martín Chamorro. Con mucho gusto. Estaba pensando si ponemos ahora el enlace a la página de los poemas o más tarde, después cuando vamos cerrando. ¿Qué hacemos? Yo diría que vayamos poniendo, porque a veces prometemos y después son tantas las cosas que prometemos. Dale. Nos olvidamos. Ya mismo les dejo el enlace, ¿sí? Así van chusmeando. Igual, porfa, no se distraigan, que como verán, Pablo tiene mucha información para compartir con nosotros. Tenemos, Pablo, unas cuantas preguntas para hacerte. Ya, digamos, vayamos directo a las cuestiones. Así, a ver dónde está, acá. Así, Yo quisiera hacer
que no consignamos en la grilla y que creo que es una muy buena puerta de entrada, que es siempre cómo es que llegás a la traducción, ¿no? Porque hay gente que también se identifica y quien se sorprende también a veces por cómo cada uno va llegando a lo que llega. Muy buena pregunta. Todo comenzó cuando yo estudié inglés particular, desde los 10 a los 18 años, y bueno, me resultó muy fácil estudiar inglés y luego pensé en hacer algo relacionado cuando fuera universitario, y bueno, acá estoy. O sea, el tema del traductorado público te resultó una elección, más allá de que empezaste, digamos, como particular, el tema de derivar o desembocar esta cuestión del inglés en un traductorado público te resultó natural. ¿Sabías que existía la carrera de traductor público? Sí, porque siempre uno se encuentra con alguien que aunque sepa inglés y no tenga un título, le dice, che, ¿me podés decir qué es lo que dice acá, que no entiendo? Que suele suceder, por ejemplo, cuando no en un manual de instrucciones la parte en castellano que créase o no, hay empresas que nos omiten sistemáticamente y uno se encuentra con traducción al holandés, al alemán, al francés, pero el castellano, bien, gracias. Sí, es cierto. Y a veces son desastrosas, pero es cierto. Bueno, y ahí una vez recibido, digamos, como parte de la carrera, ahora sí entramos de tema en grilla full. Tenías que, estabas antes de salir al aire, que el tema de tu tesis lo elegiste vos, no te lo asignó tu directora ni tu profesora de tesis. No, de hecho, de hecho, lo único que te dicen en la Universidad Nacional del Comahue es que tu traducción sea de algún tipo de los especializados que se vio en la carrera, ya sea legal y comercial, o técnico-científica, o inclusive periodística, o también literaria, y bueno, yo me decanté por esa vía. Pero eso sí, no es tan libre el tema porque tiene que cumplir con el requisito de verosimilitud. ¿A qué me refiero? Que el texto que uno produzca sea solicitado por alguien de la vida real, a diferencia de las situaciones de laboratorio que se generan en la cátedra. Claro, exacto. Pero tengo una pregunta. ¿No es que entonces que vos buscaste, Pablo, al autor, sino que él te lo encargó? ¿O cómo fue la conexión con el autor? Excelente pregunta, porque yo me puse a indagar en la facultad si había alguien que llegara a necesitar algún tipo de traducción literaria, y justo me encontré con una profesora de una materia que tuve llamada literatura en lengua inglesa 1, Andrea, y la profesora Andrea Montani había escrito un paper sobre traducción de poesía anglo-caribeña y necesitaba una segunda opinión. Justamente los textos que formaban parte de su trabajo eran textos de Benjamin Zephaniah, y si las traducciones que ella había intentado no eran tan buenas como las que había propuesto yo, iba a usar las mías, y bueno, así fue. Y Ah, la ese, miércoles, o sea, Tan. esto es como una cruzada con la profe, o me parece a mí. Bueno, también qué gran gesto de parte de la profe, ¿no? De decir eso. La verdad, teniendo en cuenta nuestro perfil tan susceptible a veces, de decir, che, voy a darle lugar a mi alumno a que genere su propia producción y vemos, digamos, cuál versión nos parece más copada, ¿no? Así que la verdad, súper generosa también la profe, ¿cierto? pues, Pocas veces pasa también. pero por lo menos ella supo de que de que no sabe si a lo mejor sus traducciones iban a ser perfectamente fieles al texto de origen. Es como dice el viejo dicho, lo más difícil es conocerse a uno mismo, pero ella sí parece que se conoce, y bueno, dice como que le daba un poco de quickie que leyeran cualquier cosa cuando publicara su paper.
Bueno, copado, bueno. Y te mandó ahí a vos al frente, nada, mentira. Bueno, re bien, re bien. Pablo, una pregunta, ¿por qué poesía dub? Es como un género, no solo un género bastante complicado la poesía de por sí, pero muy específico. De hecho, porque en la poesía no solo se recita, sino que también viene un acompañamiento de fondo que puede ser con una banda en vivo o con una pista en cassette, en CD o ahora en MP3, y entonces el poeta no va a recitar el texto dos veces de la misma forma, a veces con más énfasis, a veces más rápido, a veces más despacio, que además es una fusión muy interesante entre la poesía y la música, porque inclusive, según la definición que da Eric Dumer, si no hubiera una posibilidad real de poner una pista de fondo, la música sale del poema en sí. Y la pista, Pablo, perdón, ¿la pista de qué? Porque esto es como la esencia, ¿no? De la poesía dub. Sí, generalmente se usan ritmos de reggae o con una base parecida, como por ejemplo también son comunes los textos de poesía dub recitados con un tema de ska de fondo, o el soca, que también son ritmos afroamericanos muy populares en las Antillas, que para orientar un poquito a quienes nos escuchan, son las islas que se encuentran en América Central, que justamente Jamaica es una de esas islas. Y tenemos ahí una gran sede sede del reggae, ¿no? ¿Qué otros temas, más allá de la música y de la característica esto de que se recita la poesía acompañada con la música o con un ritmo, qué otras características tiene esta poesía? Y nunca vas a encontrarte porque, por ejemplo, de los textos que yo traduje, había unos que seguían una métrica y una rima bastante regulares, sino también te podías encontrar con textos que eran prácticamente verso libre porque no rimaban o tenían una métrica completamente heterogénea, y también era muy interesante el uso que hacía Benjamin Zephaniah de la escritura convencional de ciertos vocablos, debido en buena parte a su dislexia, y también a que, pidiendo prestado un término de traducción literaria, medio como que ahí se pone de manifiesto el concepto de hibridez cultural, porque como ya se había adelantado, Benjamin Zephaniah es de ascendencia jamaiquina, pero nació en Birmingham, Inglaterra. Y entonces hay algunos poemas que los escribe en inglés estándar y otros mechando con un poquito del dialecto propio de Jamaica. Ahí ahora me gustaría, creo que es el pie ideal, que comentaras cuáles son las características de Benjamin, porque él tiene, además de las características de lo que él hace, digamos, de esta música, esta prosa, esta poesía, él tiene algunas cuestiones personales que también se combinan con lo que él hace. Exactamente. Una de las cosas que influye a Benjamin Zephaniah para que escriba en el estilo de poesía dub y no, digamos, use formas tradicionales como el soneto, es que él es disléxico, razón por la cual se vio obligado a abandonar la educación formal a los 14 años. Sin embargo, tiene una lista de doctorados honoris causa, ¿no? Tremendo el Sí, tipo. para ser exacto. ¿Cuántos? 10. 10. Bueno, o sea, algo estuvo aprendiendo. Estuvo aprendiendo y alguien llegó a un error de concepto, digamos, juzgó mal la situación, me parece, ¿no? Que estas injusticias se ven muchas en el mundo. Totalmente, sí. Delphi ahí está diciendo, tengo preguntas, en plural. Vamos, Estamos Delphi. escuchando. Sí, bueno, en realidad antes, con el apuro de varias cosas, Pablo, me olvidé de felicitarte y de agradecerte, y te escucho hablar y te escucho hablar con tanto conocimiento de causa, que se nota que has investigado todo, que sos una persona detallista, minuciosa, que estás realmente en los detalles. Y bueno, quería felicitarte por eso, ante todo.
Y quería hacerte una pregunta, perdón, ibas a decir algo. Justamente, aparte de investigar mucho, también tuve la suerte de que Benjamin Zephaniah, a pesar de que tiene un carrerón en la literatura desde 1980 hasta la fecha, no sé la Torre del Marfil, y cuando yo tenía alguna duda, tomaba su tiempo en una agenda tan apretada que tiene entre publicar su trabajo, escribir, aparecer en radio, televisión, etcétera, para contestarme el mail. Fue un trabajo en colaboración, si se quiere, entonces. Sí, inclusive el fructífero intercambio que tuve con él, el cual incluyó en un momento una llamada telefónica de su parte desde Birmingham, parece conocido en mi práctica profesional. En una traducción que fuera de otra índole, digamos, científica o comercial, en esa parte del anexo iría toda la parte de los glosarios terminológicos y las fichas con definitorios y explicativos y demás asuntos de interés. Yo no sé si les pasa al resto, pero a Pablo lo empecé a escuchar un poco más lejos. Por momentos sí. Está buenísimo lo que está diciendo. No me gustaría que se pierda ni una coma. Digo, las comas en la oralidad no sé bien dónde están, pero está muy bueno, está genial. Y... En la penúltima línea del teclado. ¡Ay! ¿Sabés que digo que están los detalles? Están todos los detalles este hombre. Bueno, voy a la pregunta. Hay un prefacio de Bartolomé Mitre, bien nuestro argentino, una de las versiones que hizo de la Divina Comedia, él la tradujo completa al español, y en este... ¿Sabías? No sabía, pero gracias por el dato, lo podría... Después te lo voy a pasar el prefacio. Es muy interesante porque plantea algunas cuestiones sobre qué es la traducción, qué es la literatura. Bueno, y en ese prefacio él dice algo y me gustaría saber si estás de acuerdo o no y por qué. Atento. Las obras maestras de los grandes escritores, dice Mitre, y sobre todo las poéticas, deben traducirse al pie de la letra para que sean al menos un reflejo, entre paréntesis, directo del original, y no una bella infidel, y como se ha dicho de algunas versiones bellamente ataviadas, que las disfrazan. Y más adelante agrega que tiene que ser ajustada al original, la traducción. 100% de acuerdo, sobre todo si el texto tiene algunos rasgos estilísticos que son necesarios para su correcta interpretación en la lengua meta. Que, por ejemplo, si a mí se me hubiera ocurrido traducir la poesía de Zephaniah toda a un español estándar, se habría perdido el rasgo exótico que tiene el texto en la lengua de origen. Y además estaría pasando por alto el pequeño pero gran detalle de que Benjamin Zephaniah no solo es un autor antillano que escribe en un inglés poco convencional, a veces, sino que también es léxico. Exacto, sí, sí. Delphi, ¿puedo agregar una consulta acá a lo tuyo? Sí. A mí me interesa mucho, Pablo, este tema pues yo estuve chusmeando también un poco los poemas, a ver qué onda. Vi que algunos de los poemas justamente siguieron algunos de los dos canales, o traducir a un español más estándar, o traducir a un español que suene un poco más criollo, bueno, justamente para adaptarlo al criollo original. ¿Qué dificultades encontraste en un caso y en el otro? Pablo, perdón, disculpa, si podés acercarte un poquito más al micrófono, ¿sí? O acércate, o habla un poco más fuerte, por favor. Sí, justamente yo había hecho una equivalencia 1-1. Los poemas que estaban escritos en inglés estándar los traduje a un español estándar. Por otra parte, los que estaban escritos en inglés jamaiquino los traduje usando como base una propuesta de Jairo Alexander Sánchez Galvis del 2011 de reproducir mediante la escritura cómo se pronunciaría en un área centroamericana o de esa zona de influencia para darle cierta exoticidad al dialecto.
por más que obviamente se trate de un dialecto creado artificialmente para poder cumplir con el scopus de mi encargo de traducción, que además, a eso voy, que tenía que poderse demostrar en los textos traducidos que el autor no escribía en un lenguaje considerado estándar por las academias de la lengua, sino que él, en base a su problema de dislexia, y bueno, también para demostrar no soy ni una cosa ni otra, sino algo completamente distinto, que él escribía de una forma bastante particular. Wow, tremendo. ¿Y algún punto específico en el que vos hayas dicho, más que nada desde el criollo, che, esto no sé cómo decirlo, tengo que encontrarle la vuelta para ver qué digo, o cosas que capaz que te resultaron incomprensibles? ¿Cómo hiciste para resolver eso? Y había algunos temas que tenían referencia, que no se necesitaba, porque según me había dicho la profe, el lector interesado se iba a poner a buscar. Por ejemplo, en The Race Industry, uno de los poemas que figuran en el sitio web de traducciones de Benjamin Zephaniah, ahí se hace referencia a Brixton, que eso fue una de las cosas que no aclaré, que era que en el 81 y 82 hubo un rumor en la zona industrial de Brixton de que a los trabajadores afroamericanos los iban a despedir en masa, bueno, aparte de que los trataban mucho peor que a sus compañeros blancos, porque los hacían trabajar más y les pagaban menos por el mismo trabajo. Pero resulta que al final, a los pocos días, eso que se venía teniendo sucedió. Hubo destrozos por un valor de 7,5 millones de libras esterlinas de aquella época, y se detuvo a 300 personas. Bueno, eso no lo aclaré porque entonces el lector interesado sí se iba a tener que poner. Pero en The Death of Joy Gardner, otro de los poemas que figura en la sección de traducciones de benjaminzephaniah.com, ahí sí iba a tener que explicar algo que es muy culturalmente específico, que es el caso de Yardie, que es un término que en un principio los inmigrantes jamaiquinos que llegaron al Reino Unido utilizaban para poder saber quién era nativo del Reino Unido y quién había venido desde Jamaica. Pero de a poco se empezó a distorsionar el sentido del término y pasó a tener un cariz negativo cuando desde los 70 comenzó a haber crimen organizado en los barrios bajos, y casi siempre se describía a la persona buscada por las autoridades como un Jamaican Yardie, porque lamentablemente la mayoría de estos hechos vandálicos los cometían los inmigrantes jamaiquinos. En ese caso sí fue necesario hacer la aclaración, ¿cierto? Como para, o sea, era un término demasiado importante como para dejarlo a la voluntad del lector, digamos, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, wow. Acá hay toda una investigación tremenda. Y en esto también influyó la ayuda del autor. ¿Tuviste casos en los que tuviste que resolver algo con el autor? Por supuesto, porque hubo algunas referencias que no fueron tan fáciles de encontrar en fuentes externas, y el pobre Benjamin se tuvo que fumar como en la película Tienes un correo, you've got mail. Así repetida, Pablo Ignacio Escaleta, pero la verdad que tengo mucho que agradecerle a Benjamin, porque siempre se tomó la molestia de contestarme un correo, a pesar de que él me comentó que era medio reacio al tema de las redes sociales, porque si no la gente no lo dejaría ni tomarse un cafecito. Bueno, genial. Sí, para que estás, por alguna razón quedaste muteada. Un segundo, ¿sí? Claro, yo A ver, ahí va, ahí está.
Sí, bueno, te iba a decir que, por otro lado, es cierto lo que vos decís, ¿no? Él estaría muy demandado por las redes, pero no todas las demandas iban a ser tan cercanas a su corazoncito de escritor como la tuya. O sea, es verdad que no siempre los autores contestan los mails. En la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, lo hacen, a veces incluso a destiempo, pero te contestan. ¿Y cuántas veces a uno como autor, digamos, cuántas veces vos encontrás que hay alguien más que se interesa en lo que vos escribís y que te pregunta y te pregunta y te pregunta? Me parece que con un interés que va más allá de uno, ¿no? Quiero decir, no hay una cuestión comercial atrás de la, no es que vas a explotar algún aspecto, y es una cuestión, en tu caso era puramente académico. ¿Cuántas veces te puede pasar que te toque, que te escribe mails alguien con semejante interés? Entonces creo que le tocaste el corazoncito y era muy difícil que no te contestara desde ese punto de vista. Así todo, y aprovecho. Sí. Gracias por traerlo a la mesa, que justamente hice uso y abuso, si se me permite decirlo, de un recurso que siempre les recomiendan a todos los estudiantes, que Claro. es posible consulten con expertos en el tema si es que no pueden tener acceso al autor del texto fuente, pero en este caso resulta que ambas fuentes de información coincidieron en la misma persona, Benjamin Zephaniah. Claro. Oh, qué groso. Qué lujo, ¿eh? Un poco para redondear esta pregunta que te habían planteado los chicos, me gustaría que si tenés alguna anécdota, como para, recurro a las anécdotas por una cuestión afectiva que todos vamos a recordar, especialmente si nos interesa el tema de lo que vos estás planteando, digo, por los colegas que nos están escuchando. En esta pregunta de qué fue lo más difícil de la traducción, si hay alguna anécdota que en este momento puedas compartir con nosotros. Y fue muy chistoso que en una ocasión, como yo ya había mencionado en la entrevista, recibí una llamada de Benjamin Zephaniah, con tanta mala suerte que atendió mi viejo y dice que del otro lado parecía como que le estaban llamando de uno de esos call centers donde te hablan colombianos, dominicanos o no sé qué, y dice que no le cortó porque tengo un Dios aparte, porque yo reaccioné y dije, pará, papá, es para mí, es para mí. No sé, ¡Zephaniah! resulta, mi viejo y yo tenemos salvo por el nombre del medio, el mismo nombre. Él es Pablo Federico y yo soy Pablo Ignacio. Ajá. Wow, qué Menos mal groso. que estamos cerca, porque si no el viejo corta. Menos mal que ya estaba cerca. Claro. ¿Qué más, Pablo? ¿Alguna? Perdón, sí, Delphi. No, tengo una pregunta importante, a ver si Pablo esta la sabe. ¿Cuál es el colmo de un traductor de poesía? No sé. Eso fue sin aviso, ¿eh? Puso ahí, ¡chac! Lo encajó en el medio. Que estábamos justo con un segmento humorístico y aproveché el ambiente. Sí, pero aparte tiene licencia Delphi ya. Sí, sí. Sí, sí. ¿Te digo, Pablo? A ver, esa no me la sé. El colmo de un traductor de poesía. Que le digan que es un chamullero porque escribe siempre en verso. That was a good one. Qué bueno que estuvo. Seguí Martín, que no puedo yo. Bueno, Pablo, yo tenía preguntas sobre los poemas que tocó traducir. Acá Silvina la vemos completamente roja. Sil empieza a reírse antes de que Delphi diga el chiste, así que imagínense. Sí, es verdad. Y la Se verdad, pone colorada. Delphi, está en el top 3, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. Pregunta mía, Sil sigue retentada. Pregunta que quería saber sobre los poemas. Pablo, ¿cuál o cuáles fueron tus poemas favoritos a la hora de traducir? Y ya vamos a empezar a googlear todo. ¿Qué dice?
me gustó traducirlos todos, y bueno, uno que me resultó bastante interesante por la temática de refugees, que tiene un tema bastante relacionado con la temática del reggae, de protestar contra la discriminación y el maltrato hacia los que son distintos, porque justamente es un monólogo que tiene el yo poético con sus potenciales receptores, donde comenta cómo es el país donde vive y cómo se lo percibe solo por tener un diferente color de piel. También, ¿Cómo se llama el poema, Pablo? Perdón, ¿me repetirías? Así lo anotamos acá. We Refugees. Dear Will? Refugees. Ah, Dear refugees. No, sin copular. We, el pronombre. We. Ok. ahí está. We Refugees. Ok. Y no, también hay uno que ya tira más para el lado cómico, que se llama The Wrong Song. Ese voy a buscar. Después hacemos un chiste. No. Y si el país Benjamin Zephaniah seguida por la fonética, obviamente wrong no lo escribió con W, sino con R. Porque como todos sabemos, la W en right, wrong, etc., son mudas esas Ws, y lo único que se oye es la R. Claro, claro. O sea que hay que buscarlo con el Mal The escrito, Wrong digamos. Song. Claro, claro. Buenísimo. Genial. Sí, yo estuve chusmeando un poquito. Hay algunos temas que son así como, de hecho, bastante fuertes en los contenidos. Algunos hablan un poco de la identidad y otros ya de temas, ¿no? Incluso un poco más violentos o más... En aspecto, sí, el tema, Sí. volviendo al tema de las referencias culturales que se tuvieron que explicar en la traducción, ahí justamente en The Death of Joy Garner, que habla sobre un caso real de una inmigrante indocumentada a la que se le venció la visa y la iban a deportar, Sí. habla sobre cómo la mataron y el nene no se dio cuenta porque estaba mirando televisión, pero qué bien que el nene no se apartó del programa, porque si no le habría quedado el trauma de por vida. Sí, no, tremendo. Sí, a veces sí, relatos así reales y muy, no sé, sí, violentos, la verdad. Pero bueno, súper interesante los mensajes que transmite. Pablo, ¿cómo fue la experiencia general? ¿Cómo podrías resumir vos la experiencia general de principio a fin desde que definiste el tema, te contactaste con el autor, hablaste con él, tuviste llamadas telefónicas, presentaste el trabajo final? ¿Cómo podrías resumir todo ese recorrido? Fue todo muy gratificante, y me alegra haberme animado a una cosa en la que muchos se arrugarían por el tema de que no es nada fácil traducir poesía, porque hay que mantener la métrica, la rima, y en la medida de lo posible también las figuras retóricas, tales como las aliteraciones, los juegos de palabras, para poder mantener la Wow, tremendo. Después después de presentar el programa, después de presentar tu trabajo final, ¿sí? ¿Cómo fue el paso del trabajo final a las jornadas del Comahue? ¿Vos te presentaste voluntariamente? ¿Te dijeron que te presentaras? ¿Cómo fue ese paso? como parte de un proyecto de extensión, que no solo lo tiene la Universidad Nacional de Comahue, sino que también está la Universidad Nacional de Río Negro, el CONICET y la Fundación Wikimedia Argentina, por el cual nosotros estamos trabajando en la creación y traducción de
de artículos en Wikipedia para difundir la riqueza histórica, arqueológica y paleontológica del Comahue, y una de las profesoras que está en ese proyecto, Sara Salinas, fue la que me sugirió participar en las jornadas. ¿Cómo se llama la colega? Sara Salinas. Ahí anoto, en el chat. Tenemos el gusto de conocerla. Vos porque anduviste por el sur. Anduvimos por ahí, por el sur el año pasado, lo conocimos a Pablo, también a Sara, bueno, un montón de colegas allá del Comahue. Pau Turakevich también es de allá. Sí, Sara es verdad. Salinas fue profesora mía en Introducción a la Traducción 1 e Introducción a la Traducción 2. Y Te hago también, sí. te hago una consulta, Pablo. Vos estás recibido de traductor público nacional en idioma inglés, ¿no? Y haces una tesis que es sobre poesía, primero sobre poesía y segundo sobre una especie de poesía que es poco convencional, digamos, no es muy abordada. ¿Cómo cursaste o cómo sentiste? Porque las materias de derecho, siendo que lo tuyo va más por el lado de la poesía. No, en eso digamos que no voy a negar que no estuvieron exentos de dificultades las materias legales, pero podía contar con internet y también con mi padre, que es abogado con 34 años de ejercicio profesional, que si yo no entendía tal o cual concepto, le preguntaba y me lo explicaba en 10 minutos. Ahí, otra vez consultando al experto ahí. Siempre el experto como fuente. Tu papá, perdón, ¿a qué se dedica? Porque hubo un momento que me separé de la compu. No sé si lo mencionaron. Es abogado con 34 años de ejercicio profesional. Ok, ¿alguna rama del derecho en particular? De todo menos penal, porque según él, tienen un chiste en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, donde egresó, que el derecho penal es como la novia de los abogados. Todos la quieren, pero ninguno se quiere casar con ella. Okay, bueno, entonces... Es muy particular la rama penal, hay que estar bien preparado para meterse con algunas cuestiones. Entonces, y volviendo a tu carrera, vos tenías la posibilidad de preguntarle al experto, pero quiero saber un poco cómo fue el tema de tu cursada para apuntar un poco también a cuestiones de futuro. Vos te recibiste de traductor público nacional, tu tesis es sobre una poesía especial. ¿Y cómo ves esto, digamos que se conjuga poco entre sí, la poesía con el derecho, más allá de que en derecho se lee mucha literatura, también te recomiendan que leas mucha poesía y demás, es como que hay una disociación a los ojos del público en general, y yo diría, me animaría a decir incluso que a los ojos de los estudiantes, que muchas veces caen en la carrera de traductor público atraídos por la palabra traductor, sin terminar de conocer las características que implica el adjetivo público, en donde se encuentran muchas veces con estas cuestiones de derecho, que amilanan a más de uno, ¿no? Y ya estamos muy avanzados en la carrera. Entonces, y perdón la verborragia, vuelvo a la pregunta, en esta cuestión que parece tan disociada a la vista de muchos, ¿cómo conjugás vos todo esto con vistas a un futuro? O sea, sos traductor público, ¿vas a ejercer en la literatura, perdón, en la traducción literaria o en la traducción pública? ¿O ves algún campo de la traducción pública que envuelva lo literario? A mí me gustaría enfocarme en la traducción literaria, que a mí siempre me gustó la literatura, pero medio como que lamentablemente no le veo demasiado mercado, y bueno, voy a ver si logro hacer alguna especialización a distancia, que ya me comentaron que hay especializaciones, por ejemplo, para especializarse más en la traducción de textos técnicos o de textos sobre economía, de las ciencias humanísticas, que se pueden cursar a distancia, como por ejemplo en la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Por qué te dijeron que la traducción literaria, digamos, no es tan viable? Y a no ser que a uno le toque traducir, por ejemplo, una columna de algún escritor, suponemos, acá en el diario Río Negro hay un columnista que escribe de vez en cuando, llamado James Nilsson, que fue uno de los tantos directores que el diario tuvo a lo largo de su historia, que además de ser periodista es historiador. Y entonces obviamente usa para amenizar un poco más el relato, figuras retóricas, comparaciones, y entonces hay que tratar de ser lo más fiel posible. Te seguiría preguntando porque creo que hay que investigar un poco sobre el tema de posibles salidas, especialmente porque, bueno, desconozco cuál es la realidad de los traductores en tu provincia y tal vez haya salidas que por ahí no han sido exploradas, como esto de tu tesis, siendo que entras en el mercado de la traducción con una tesis tan inusual, tal vez puedas seguir con esto de que lo inusual sea lo normal para vos, ¿no? Esto de new normal, ahora que es una frase tan remanida con el tema de la pandemia. Pero le voy a dar el micrófono, la palabra a Delphi, que está con una pregunta ahí esperando. Bueno, un poco justo relacionado con lo que venía diciendo Silvina, hay un autor que es poco conocido, lamentablemente, porque para mí es muy rico, y si a alguien le interesa leer el libro completo, se llama Ensayos sobre la traducción. Para quien le interesa la traducción literaria y la traducción en general, me parece que es fantástico, son ensayitos cortos. Se llama Jorge Santiago Peretnik, no sé si alguien lo conocía de antes, pero bueno. Voy a leer una afirmación, Pablo, y también me gustaría saber tu opinión. Este autor dice, hay dos tipos de traducciones, dos posibilidades traductorias, dos proyectos que el traductor puede encarar. Uno, el de la traducción informativa. El otro, el de la traducción creativa. Y más adelante dice, no hay cultura tal como se entiende contemporáneamente sin traducción, y los traductores son hoy el vehículo del enriquecimiento en múltiples campos de la sociedad. La traducción creativa es otra cosa, y para poder entenderlo quizá convenga pensar en la diferencia entre un poema y una monografía científica o una noticia periodística. En un caso, se pretende escribir una obra de arte, en el otro dar a conocer cierta información. La traducción informativa pertenece, si se quiere, al amplio mundo de la comunicación, mientras que la traducción creativa debería pertenecer al más reducido mundo del arte. ¿Vos sentís que estabas haciendo arte cuando estabas traduciendo esos poemas? No sé si tan así, pero sí, son textos literarios y como tales son obras de arte que como todo es subjetivo. Hay algunos a los que les puede gustar y otros a los que no, pero pero a mí me resultó muy, muy entretenido ver cómo resolvía tal o cual dificultad, a la vez esos poemas que por ahí no le daban tan al hueso a los problemas socioeconómicos que tiene la población afrodescendiente, sino que por ahí tiraban a la Beto Mori, tipo Talking Turkeys, muy, muy recomendable si lo quieren escuchar, que inclusive hay un par de versiones en YouTube. Sí, la verdad que me resultó muy bueno que yo tratara de sortear con la mayor elegancia posible los obstáculos que me planteaba tal o cual estructura, cómo poder reflejar un juego de palabras en la lengua término, alguna característica estilística. ¿Y dirías que lo traicionaste al autor, a su estilo en algún momento? No, para nada, porque yo justamente a eso voy. Antes de empezar a hacer una lista de los poemas que componían mi traducción, que en el cuerpo de la tesis la profesora me recomendó que pusiera una tabla de Word de 2 filas por 2 columnas, texto base, traducción. Yo tuve la libertad de agregar un prólogo que decía que algunos de los textos aparecían en inglés estándar y entonces se tradujeron al castellano estándar, mientras que otros, para respetar la exoticidad de su composición,
se tradujeron a ese del que se había hablado anteriormente, que tratara de imitar el español caribeño. Te felicito. La tenemos a Elfi acá impactada, ¿eh? Me encanta. Vamos todos así, tipo, pero Elfi es como... Editores. Sí, perdón, ¿qué dijiste ahí? Justo era como algo muy importante. Justamente hice de hacer una equivalencia 1 a 1, así tipo el menemismo, pero en literatura, si se me hace un pequeño humor político-económico, para empezar a dar por tierra con el viejo adagio del traductor traidor. ¡Vamos! ¡Vamos! La versión en italiano es traduttore traditore. Ah, sí, sí. Muy bien. Exacto. Me encanta, Pablo, la decisión a la hora de responder las preguntas que pueden ser así como medio complicadas, tipo que Delphi te preguntó, ¿sentís que traicionaste al autor? De ninguna manera. Muy buena la decisión a la hora de responder. Ya lo llamaba Sefenaya. Ya lo llamaba Sefenaya si lo traicionaba. Claro. Tenemos una consulta que hizo Caro, ¿sí? Caro Ferraresi. Sil, vos habías comentado sobre eso, así que... ¿Cuál es la pregunta? Un poco volví a Carolina sobre... Hola, Caro. Caro volvía un poco sobre el tema de esta cuestión que yo planteaba, que siendo el traductor público se dedica a la traducción literaria, digamos, su tesis fue sobre traducción literaria, y cómo se veía él a futuro, ¿no? Si traduciendo literatura o haciendo traducción pública. Creo que la respuesta fue claramente traducción literaria, porque lo que vino después refuerza esa idea. Y un poco la pregunta de Caro, o el comentario de Caro, venía con esta cuestión de si vos crees, yo te lo transformo en pregunta, no es exactamente lo que Caro dijo, que está acá en el chat. Si vos crees que la traducción literaria tiene límites, porque yo planteaba cómo es la situación de los colegas en tu provincia, pero un poco también apuntaba a cómo te ves vos a futuro, ¿no? En tu trabajo, en qué te ves trabajando y qué límites le ves a la traducción literaria. Y no sé si acá en Río Negro sea muy demandada, porque acá sobre todo se trabaja con el tema de los textos técnicos científicos, porque como bien se sabe, en la provincia de Río Negro, las principales actividades económicas son, aparte del turismo, la producción agropecuaria y la extracción de hidrocarburos. Y entonces ya me veo traduciendo, por ejemplo, manuales de pulverizadoras o de que voy a tener que documentarme muchísimo y consultar a cuánto experto se me cruce pero bueno, voy a tratar de traducirlo de todo un poco. Cuando hay hambre no hay duro, según dicen. Bueno, a raíz de lo que vos decías, Carolina, comentaban dos cosas. Una es que, bueno, uno tiene que comer, ¿no? O sea, hay que estar listo para poder sentarse y hacer dignamente cualquier traducción que a uno le caiga, o agregaría yo, reconocer los límites y en todo caso derivarlo, porque tampoco es cuestión de agarrar, no sé, se me ocurre ahora traducción de ingeniería nuclear, yo no haría, por ejemplo, cada día estoy más lejos de esas cosas, pero Caro decía recién, ahora más que nunca las fronteras están en la cabeza, y yo a esta frase que me pareció excepcional, le agregaría que vos empezaste tu camino, digamos, profesional, porque la tesis es el fin de la carrera universitaria y el principio de la vida profesional, más allá de que después decidas o no matricularte. Creo que el tema de que hayas elegido... De hecho, yo ya estoy matriculado. Ok, pero quiero decir, esto marca el fin de una carrera que siempre parece ser el objetivo, la meta, ¿no? Y ahora uno termina y dice, listo, ya está. No, al revés, nada, que ya está, nada. Ahí recién es donde todo empieza y te das cuenta de todo lo que todavía no viste, no sabés, los cursos de marketing, presentaciones personales, cómo hacer tu marca, cuestiones de herramientas de traducción asistida y demás, ¿no? Entonces empieza...
ítem de la traducción asistida por computadora ya lo tengo más o menos cocinado, porque en julio del año pasado, en las jornadas de la ATI, me gané una de los 3 cursos gratuitos que se hacían para poderse familiarizar con WordFast Pro 5, Trados o MemoQ. Había que elegir uno y yo me decanté por WordFast Pro 5 y quien me enseñó fue Paola Turakiewicz. Genial, pero vos fíjate que de las 3 principales herramientas que hay en el mercado en este momento, tenés una, o sea, estás en un tercio. Yo nunca voy a salir de la que estoy. Quiero decir, son elecciones, hay un montón de elecciones que nosotros, sin darnos cuenta, tomamos en lo que empieza a ser nuestro camino profesional, y acá un poco vuelvo sobre lo que decimos en otras ediciones. Todas las cosas que decidimos, los por qué sí y los por qué no, marcan un antes y un después. Y acá es una suerte de llamado de atención en esto que trataba, digamos, de redondear para no acaparar el tiempo que en realidad es para compartir con vos, que vos empezaste con una cuestión muy especial, muy particular, muy novedosa, y se nos dice a todos los colegas que nosotros lo que tenemos que hacer es identificar aquello que nos singulariza, aquello que hace que nosotros no seamos como el resto, qué es lo que hacemos de forma diferente o de forma diferente, para no decir ni mejor ni peor, porque hay mucha gente que está en lo que es traducción literaria, o en la técnica, o en la científica, o en la jurídica, y en las diferentes ramas que vos quieras mencionar, pero en cada rama hay alguien que siempre se destaca. Entonces, la pregunta de cómo te ves vos a futuro, más allá de lo que hay en tu provincia, es traducción técnica, que por ahí no son las ramas que a vos te gustan, pero siendo que vos empezaste con algo tan novedoso, ¿no te ves explorando más allá de las fronteras, digamos, que pueden ser las de tu provincia, en esta época de pandemia, en donde está todo un poco parado, por un lado, pero también es cierto que se han borrado fronteras? Creo que nunca antes, como ahora, ha habido ofertas de webinarios gratuitos sobre el tema que se te ocurra, y creo que es un momento en donde esta suerte de pausa que tiene el mundo, gracias a Dios le pasa a todo el mundo, entonces es una ventaja para todos también, más allá de que económicamente la verdad que no está bueno porque va a traer muchas consecuencias. Creo que hay otro punto en donde es muy favorable esta pausa que tenemos todos ahora, obligadamente, que podrían aprovecharse en esto de terminar de identificar lo que nos hace diferentes, y ahí empieza la parte de Delphi, y con esto del marketing, de cómo empezar a posicionarte para justamente que no tengas que terminar traduciendo manuales de cuestiones técnicas que no son de tu interés. Y justamente estoy atento a lo que se posee en la página de FADEL para que si se menciona algún seminario sobre inserción laboral o algo por el estilo, yo me trato de anotar porque quiero empezar a trabajar y ganar mi propio dinero, y por algún lado se tiene que comenzar. Que yo, por ejemplo, no sabría qué posicionamiento tendría un traductor literario en una provincia donde lo que predomina parece ser la traducción técnica, pero lo que me hizo decidir por hacer la práctica final en base a traducción literaria fue por una coincidencia del destino, que en el 2014 mi hermano estuvo con una acompañante terapéutica cuyo sobrino es fanático de la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato. Él había escrito un libro en honor a ella y se lo quería entregar en un meet and greet de un recital en el Luna Park, para el que él obviamente había comprado la entrada, y estaban buscando un traductor, y justamente me hicieron el contacto. Y yo obviamente le encaré y tuve que
tuve que investigar sobre esa chica como no tienen idea, porque no la conocía para nada. Y sobre todo tuve que ponerme a investigar cuando mi cliente / amigo Facundo empezó a usar terminología musical como si tal cosa, y yo de música no sé nada. Bueno, la traducción, gracias a Dios los traductores en eso somos bastante flexibles, aprendemos de todo o casi cualquier cosa en tiempos bastante breves. Te voy a acercar un mensaje, Pablo, antes de pasarle la palabra a mis coequippers. Santiago de Miguel, que está acá en Buenos Aires, mandó a través del chat un mensaje que quería rescatar para vos, para acercarte, y dice así: hoy en día atravesar esas fronteras, hoy en día podés atravesar esas fronteras, por suerte. Si yo trabajo con gente de China, vos podés trabajar con una editorial en Buenos Aires. Delphi quería decir algo. No sé, Martín, si vos también querías decir algo. Y Fer, Sí, callate. yo tenía... Claro, Fer apagó el micrófono. Sí, yo tengo 2 preguntas. Pablo, te pido porfa que pongas todo el detalle que puedas, ¿sí? En estas 2 preguntas. La primera está relacionada, ¿sí? La primera es, ¿cuál es tu situación actual, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cómo te ves hoy por hoy? ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y la otra es, bueno, ¿qué te gustaría hacer quizá de acá a 1 año o a 5 años? Y más allá de esto que, bueno, que ya estuvimos hablando, de lo que está disponible, ¿qué es lo que realmente te daría mucha satisfacción hacer, ¿sí? Todo el detalle que quieras poner realmente va a estar muy, muy apreciado. Sí, a mí me gustaría aprender. Como dice Luis, no se sabe por dónde puedes hacerlo libre. Puede ser que a lo mejor te toque un texto sobre ingeniería química un día, pero el otro te toque traducir una biografía de Mozart que esté llena de términos musicales, y vos por ahí a lo mejor no sabés ni tocar el triángulo, y bueno, tenés que tratar de encontrar información de todo lo que se te presente, o también que trate de obedecer en la mayor medida posible a tus intereses. Y respecto a una cosa que se planteó en el chat, de que el cielo es el límite si somos valientes, justamente eso me hace acordar una anécdota de cuando les comenté a mi círculo íntimo que iba a trabajar con traducción literaria, que me decía que traducir poesía era un tema muy difícil, pero que iba a requerir su gran dosis de tiempo y dedicación. Y bueno, sí, en eso tienen razón, pero si bien fue difícil, no fue imposible. Y me hace acordar a una vieja fábula que tiene una muy buena moraleja, que dice que 2 ranas estaban saltando alegremente por un campo hasta que una de repente se cae a un pozo muy profundo, y la otra le hacía con toda la aparatosidad gestos y le gritaba: no, no sirve de nada, no trates de salir porque te vas a terminar muriendo, es un pozo muy hondo, dale, déjate estar. Pero, muy a su pesar, la otra rana logró salir, y dijo la otra: pero ¿cómo puede ser que a pesar de que yo te decía que no valía la pena, vos intentaste y pudiste salir de ese pozo? Te voy a explicar, le comentó la otra rana muy seria. Yo soy sorda y no escuché ni una palabra de lo que me dijiste. Pero La conozco. como me alentabas de una forma tan efusiva, o por lo menos no queréis tu lenguaje corporal, no me rendí hasta lograr lo que quería, que en este caso era salir del pozo. O sea que no importa lo que te diga el resto, vos dale para adelante que te va a ir bien. Un grosso Sí. total, un grosso total. Pablo, ¿qué estás precisando en este momento en términos de laburo? ¿Y qué es lo que realmente amarías hacer? Y a mí me gustaría hacer cualquier cosa que en lo posible tenga que ver con mi traducción, con mi carrera, que por ejemplo, una vez en 2015 tuve que hacer de intérprete, si bien fue gratis,
cuando viajé a Bariloche y una pareja canadiense estaba en el colectivo, y el pobre tripulante de cabina no tenía ni la más pálida idea, más allá del inglés básico, de cómo hablar con ellos, y entonces, que más o menos a la altura de Cutralcó decía, pucha, mi inglés no es de los mejores, ¿y ahora qué hago? Y entonces yo ahí salté, disculpe señor, si me permite, yo soy un estudiante avanzado de traductorado de inglés, y a la medida que usted hable, le puedo traducir a esta pareja lo que usted le quiera decir, que les pueda resultar útil. Y así fue durante todo el viaje. El tripulante de cabina hablaba y yo le traducía a la pareja, y cuando llegamos a la terminal me agradecieron por el servicio que les presté. Qué oso. ¿Cómo que te agradecieron? ¡Clean caja! Claro. Capaz que también pinta interpretación, ¿por qué no? Porque sí, hay muchas formas de interpretación, porque uno dice interpretación y generalmente se entiende el intérprete de cabina, el de conferencia, el simultáneo, ¿no? Y hay un montón para investigar, y de hecho hoy me enteraba, lo comparto acá como nota, digamos, de las cosas cómo han cambiado en tan poco tiempo, y sobre todo ahora en épocas de pandemia. Yo siempre pensé que el tema del Spanglish era una cuestión de esa mezcla que nunca iba a llegar a ningún lado. Bueno, resulta que el Spanglish tiene cada vez más cuerpo, se trabaja con eso, hay quienes dedican su tiempo a estudiar y analizar, y hay libros al respecto, y bueno, de golpe, también decía Nicolás cuando nos visitó, ahí cuando empezamos las ediciones de 2020, él decía que él no sabía que su especialidad no existía todavía cuando él se recibió, con lo cual hay que dejar un poco también el paraguas abierto a estas cuestiones que a veces uno no las busca, pero salen y terminan siendo la carrera, ¿no? El camino de tu actividad profesional. Delphi. Sí, no pude evitar recordar un video que antes lo compartí en inglés, y bueno, hay un artículo que escribí sobre el tema. No es la idea de promocionar mi artículo en sí, digo, pero voy a tratar de explicar brevemente la diferencia entre hobby, carrera, trabajo y vocación que hace la distinción esta autora Elizabeth Gilbert, que a mí me parece que es muy, muy pragmática y al mismo tiempo puede ser muy útil. No siempre se nos da trabajar exactamente de lo que nos apasiona, nos encanta, ese mensaje de encuentra tu pasión y monetízala, o hazlo, solo hazlo, no es solo hazlo. Es fácil decirlo para quien ya lo encontró y contar su experiencia, pero no es fácil darse cuenta. Primero que no todo el mundo tiene tampoco una gran pasión, eso hay que decirlo, no son todos tan apasionados de las cosas como nos están indicando ciertos discursos. Segundo, que cuando vos la encontrás, como me parece que Pablo ya la encontró, digamos, él sabe que le gusta la traducción literaria, tiene una beta creativa muy importante, el mercado no siempre te está esperando con los brazos abiertos. Y si bien yo estoy de acuerdo con esto que dice Santiago de Miguel, de decir, bueno, mirá, si yo puedo trabajar para China, vos podés trabajar para Buenos Aires, puede que eso tome un tiempo. Entonces, ¿qué hacía Picasso mientras no generaba la gran obra de arte de aquellas que nosotros conocemos? Estaba pintando. El tipo estaba pintando igual, pintaba y decía, ¿no? Más vale que si viene la inspiración, si viene la oportunidad, que me agarre pintando. Claro. Pintaba todo el día, o sea, más allá de las oportunidades del mercado y demás, Pablo, no dejes de seguir esa vocación. Vos tenés una vocación muy marcada. Seguí haciendo en el terreno de la literatura, más allá de que puedas trabajar de eso o no. Y si tenés que traducir un manual técnico, no soslayes tu vocación. Hacele un lugar a la creatividad en tu día, en tu semana, siempre que puedas. Y mientras tanto, seguí buscando, aunque sea quizás empezar con más, o sea, lo que vos ya hiciste para este tal Benjamin es una especie de traducción voluntaria. ¿Por qué no traducir de manera voluntaria a otros y armar tu portfolio y con eso salir a buscar clientes y seguir y seguir y seguir y seguir? No sabes en qué momento se te va a dar la oportunidad como trabajo. Mientras no se te dé como trabajo, que es lo que te da de comer, seguilo como vocación y explotalo y seguí explorando, porque aparte de eso va a nutrir tu práctica profesional en otras áreas. Es mentira que los demás traductores no son creativos, o sea, todos los traductores son creativos, todos los seres humanos. Entonces, yo
quería compartir este mensaje con vos, porque me siento súper identificada con toda tu persona, y por eso también iba sintiendo cada cosa que decías, y que le des para adelante igual, y que cuando la editorial, que sea, te diga que sí, o te abra las puertas, o te manden una prueba de traducción literaria, vos estés afilado, estés listo para correr la carrera. Tal cual. Perdón, antes de que se pierda el comentario, Delphi, ¿cómo eran los datos de la autora que comentabas recién? Porque fue una de las preguntas del chat. Elizabeth Gilbert, en el video en el que lo explica, o sea, es un video que está en inglés y no está subtitulado. Yo escribí un artículo traduciendo algunos fragmentos, después si quieren lo puedo compartir en las redes del programa, ¿sí? Sí, es más, pasaste el link por el chat y quedó medio El del sepultado. video. Ahí se lo paso de nuevo. Elizabeth Gilbert, as in Eat, Pray, Love. Sí, la de Comer, Rezar, Amar. Muy groso ese libro. Ese libro, lees los 10 primeros capítulos, sufrí, llorás, qué sé yo, y después ya es un placer, ¿no? Sí. Mira, un mensaje de Vamos a Danilo. encender la camarita. A ver, la camarita todo el mundo. Bueno, porque con este tremendo mensaje que le dejó a Pablo y a todos, se consagró Delphi. Sí, totalmente. Danilo, gracias. Gracias. La cuestión... No es bueno. ¿Cómo que no? Fue buenísimo. El chiste que queda, no, el chiste que queda no es bueno. Bueno, no lo conozco. No es por eso. Pero justamente una de las cosas que queremos promover desde el programa, y lo dice alguien que todavía tiene algunas cuestiones con el tema del marketing y encontrar su línea de trabajo y qué sé yo, entre otros bolonquis de la vida, una de las cosas que promovemos es esto de escucharnos, porque a veces uno habla y no se da cuenta de lo que dice. Pablo creo que no está muy consciente de cuál ha sido su comienzo en la profesión y del potencial que tiene. Así que Pablo, y sin ánimo de darnosla de nada en esto, simplemente de acercarte a una reflexión, nosotros vamos a tener la grabación de esta reunión que después vamos a compartir en las redes y nos encantaría, porque estoy segura que mis coequippers van a estar de acuerdo con lo que digo y los oyentes también. Te hemos escuchado hablar, hemos percibido algo que creemos, yo por lo menos pienso, todavía no pudiste dimensionar, así que en algún momento volvés sobre la grabación de esta edición, que es toda para vos, no es sobre vos, es toda para vos. Totalmente. Sí, agrego un comentario que puso Dagmar, ¿sí? Dagmar Ford, dijo, me gustó mucho la historia de Pablo, tiene todo un potencial para triunfar en la profesión y hacer lo que le apasione, ¿sí? Porfa, todos estos mensajes, ¿sí? Más lo de Silvina, más lo de Delphi, realmente todo súper, lo de Santi también, ¿sí? Todo súper alentador y una buena base simplemente para aprovechar ese potencial. Bueno, yo lo último que voy a decir, perdón, lo último que digo y me callo. Prendan la camarita, porfa, que sacamos una foto. Decía Santi en un mensaje, ya logró algo muy difícil de alcanzar, por eso creo que él todavía no dimensiona el alcance que tuvo el tema de la tesis, el contacto con el autor, y tal vez en esta sucesión de hechos, incluso si haya llegado el momento en esa ida y vuelta que vos tenías con Sefenaya, que hayas sentido hasta un cierto grado de normalidad. No es del todo normal, Pablo, de verdad. No es muy normal. Sí, lo cuenta como algo de, sí, fui a comprar pan y qué sé yo, de paso hablé por teléfono. La anécdota del padre que atiende el llamado. Sí, es genial, no, es genial, eso es genial. Bueno, nada, lo mejor, dale, la foto para la posteridad. Bueno, va la fotito, ¿eh? Dale. A la 1, a las 2, ahí va, una. Denme, porfa, un segundito. Una más, ¿sí? Ay, Magalí, me encantó el trajecito de Magalí. Pará, ¿puede mostrar la cámara de nuevo? Quiero ver el saco, como un saco azul, está re bueno. La producción. A la 1, a las 2 y a las... Ahí va.
Bueno, listo, no hincho más, no hincho más. Delphi, ¿qué te pareces a mis colegas de la universidad que se reúnen antes de clase a hablar de botas, trajes, carteras y demás boludeces que yo no soporto? Yo tampoco, no le presto atención, pero ella me llamó la atención. ¿Qué le voy a hacer? Me pareció muy elegante. Sí, le queda muy bien por el color de piel y del pelo, sí, muy bien. Chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado una vez más del horario. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado. De verdad que cada vez se siente que hay más ida y vuelta en esto. Estas cosas me hacen pensar que ojalá la pandemia dure mucho, porque no sé si vamos a querer volver a la radio después de tener este contacto así tan directo con ustedes. Y de verdad que sentimos en el equipo que esto nos suma un montón porque estamos más cerca que nunca, o por lo menos esa es nuestra sensación. Gracias, muy buena semana, le doy pie a mis coequippers para que hagan lo suyo. Bueno, eso, gracias. Si les interesa, después voy a compartir para quien quiera ingresar a esos recursos que mencioné. Y bueno, estoy yo totalmente agradecida por el espacio. Gracias a Martín Chamorro, que nos está cediendo su espacio en Zoom. Gracias a ustedes que se hacen un lugar para estar acá. Y muchísimas, muchísimas gracias, Pablo, de corazón, por todo lo que aportaste a esta edición. Bueno, yo también, ante todo, gracias, porque si no me hubieran invitado a participar, también, gracias por la invitación. Pablo, gracias también por tu cordialidad, por tu predisposición, por todas las experiencias que nos contás, que de nuevo, no son algo de todos los días, ¿sí? Así que bueno, eso. Gracias en general, en todas las direcciones. La mejor suerte, Pablo. ¿Querés decir algo antes de despedirnos? Les agradezco que me hayan invitado al programa y fue una experiencia muy piola conocer a colegas de diferentes partes y bueno, ojalá que se repita alguna vez. Te vamos a estar llamando en algún futuro para saber en qué estás. Mirá, a ver si hay que darte un correctivo y enderezarte. Yo ya lo voy a contactar por privado para compartir algunos recursos que fui trayendo a la edición, que me parece que le van a interesar y le van, no sé, hasta los puede llegar a criticar él desde su lugar. Para empezar, el prólogo de Bartolomé Mitre que mencionaste, que está jugoso para quien esté en traducción literaria, ¿no? Sí. Chicos, Pablo, muchas gracias por todo. Muy buena semana. Yo me quedo en casa. Traductoras al Aire te acompaña.